En primer lugar, yo creo que lo que hay que tener en cuenta, o lo que hay que entender, es que el acto discursivo de relegar la maternidad sistemáticamente a una dimensión privada, a la dimensión de los afectos, es un acto político. Porque el relato dominante, que es obviamente un acto de poder, está, digámoslo así, empeñado en ubicar la maternidad fuera de la dimensión de lo público. La maternidad es un hecho que afecta al conjunto de la sociedad. Es cierto que parte en un gran número de casos de una experiencia muy personal, pero creo que es una experiencia que tiene un vínculo directo con el conjunto de la sociedad, ¿no? con lo que es político. Todo este libro, todos los capítulos del libro analizan una cuestión fundamental, que es la de la representación, el relato. Y el relato siempre es un fenómeno político, un fenómeno cultural. No tiene nada que ver con una supuesta naturaleza objetiva, etcétera, etcétera. El sentido se construye a través del relato. Es cierto que todos los relatos que he visto están orientados a cómo se vive en el ámbito personal, pero no en qué repercusiones tiene la vivencia de una maternidad después en el ámbito político. Y yo creo que ese es uno de las puntas de lanza que deberían de abordar los creadores, ¿no? Porque la maternidad, claro que tiene repercusiones, ¿no? Básicamente en cuanto a que hay la maternidad como la paternidad, en cuanto que ayudas a crecer a un individuo y lo vas a colocar en el mundo, y eso va a tener unas repercusiones, ¿no? El trasladar unos valores, la educación, una forma de estar y de ver el mundo es muy relevante. Cuando yo digo que se han escrito muchas cartas al padre, y yo estaba pensando en concreto en un magnífico texto de Kafka, y pocas cartas a la madre, aquí me estoy refiriendo a algo que me parece central. El hecho de que en términos cinematográficos, literarios, fílmicos, escaseen esos actos de rebeldía, insisto, en términos de representación. No estoy hablando ahora de lo que ocurre realmente en cada uno de los hogares cuando los hijos se rebelan contra las madres. En términos de relato, no se haya puesto en escena la rebelión contra la madre, cuando sí se pone sistemáticamente en escena la rebelión contra el padre. Creo que ese es un fenómeno muy significativo y que hay que analizar y en el que hay que pararse a pensar. Porque la mayor parte de las veces es muy cierto que cuando nosotros buscamos representar algo, por ejemplo la maternidad en el cine, la maternidad en la literatura, tendemos a agarrarnos a lo ya conocido. Y cuando tendemos a agarrarnos a lo ya conocido, a los estereotipos, a las imágenes, a los lugares comunes, lo que hacemos es reproducir no la realidad, sino reproducir el lugar común. Y un lugar común, que vuelvo a repetirlo, nunca es inocente y tiene unas profundas implicaciones en muchos niveles. Julieta, mamá. Por ejemplo, Almodóvar ha tratado mucho, o sea, era incuestionable que había que trabajar con uno de los directores de cine español, que yo creo que es de los más, bueno, es el más feminista, y que ha tratado mucho el cine, la maternidad en su cine. Seleccioné Julieta, pues porque era una de sus últimas películas y bueno, porque había algunos sucesos que acaecían dentro de la historia, ¿no? Del relato, que me llamaban mucho la atención. Pero Almodóvar, Todo sobre mi madre, ya el propio título, ¿no? Lo está poniendo encima. Coixet también ha tratado, ¿no? la maternidad, y es otro de los títulos que utilizo, el My Life Without Me, o Mi vida sin mí, que la había visto hace muchos años y de alguna manera bueno, me había llamado mucho la atención, ¿no? Esa dicotomía que establece en la película, ¿no? Al borde de un suceso que va a vivir la protagonista, que es muy drástico, pues cómo se replantea o reflexiona sobre su vida a partir de un punto de vista de soy madre, pero soy mujer. En mi capítulo que revisita algunos evangelios apócrifos en los que está muy presente esa figura, digámoslo así, femenina, también materna, la madre, María Magdalena, pero también el canon, ¿no? El canon bíblico. El interés esencial no era tanto hacer, digámoslo así, una
revisión o simplemente glosar lo que dice la Biblia, sino tomar esto como punto de partida para articular una reflexión contemporánea sobre todos estos temas, porque creo que hay cosas ahí muy interesantes, ¿no? En primer lugar, a mí siempre me ha llamado la atención, y aquí creo que queda claramente inscrita la dimensión, esa dimensión política de la que hablamos, ¿no? Siempre me ha llamado la atención el episodio del Génesis en el que Eva coge la manzana y las razones por qué lo hace. Es decir, ella quiere saber, quiere conocer. Esa entrada en el terreno de la creación es castigada severamente y, de hecho, bueno, lo que se dice, y es curioso que en el momento de formular el castigo, una de las, se dice directamente, se alude a esa dimensión de la maternidad. Se dice, y a partir de este momento parirás con dolor. En ese episodio del Génesis quedan claramente vinculadas las dos dimensiones. La dimensión del saber, la dimensión de la creación y la de la maternidad. Si estamos hablando de que la maternidad es una cuestión política y social, obviamente creo que es algo que todo el mundo no debería tener cierta curiosidad. Básicamente porque la maternidad, entendida como se entienda, es la que hace que estemos todos aquí. Y por lo tanto la curiosidad de saber qué pasa en ese proceso, o qué pasa en esa vivencia, o qué pasa en esa articulación de estar en este mundo, creo que es relevante para todos los que estamos en este mundo. El libro no está en absoluto dirigido única y exclusivamente ni a las madres ni a las mujeres. Analiza un fenómeno que es un fenómeno universal, un fenómeno, volviendo al Génesis, que tiene ese sentido del origen y por lo tanto va dirigido a todos los nacidos de mujer.